Ocurrió en el ayuntamiento de nuestro pueblo, una mañana gris de noviembre, durante una firma pública anunciada como un simple trámite. Vecinos, funcionarios y un notario llenaban la sala. Mi hija leyó el documento, levantó la vista y dijo en voz clara, sin dudar: «Aquí ya no pintas nada, papá». El notario carraspeó. Nadie se movió. Sentí como el aire se volvía pesado. Llevaba el llavero del molino en el bolsillo, el mismo que había usado durante décadas. Lo apreté con fuerza mientras comprendía algo insoportable. No estaban quitándome solo una propiedad. Estaban borrándome de mi propia historia, delante de todo el pueblo. No siempre fui un estorbo ni una figura silenciosa al fondo de la sala. Durante casi 4 décadas fui el hombre que abría el molino antes del amanecer y lo cerraba cuando el pueblo ya dormía. Lo levanté piedra a piedra después de la riada del 82, cuando muchos dijeron que no valía la pena reconstruir nada. Recuerdo mis manos agrietadas, el frío calándose en los huesos y el ruido constante de la rueda girando como único testigo de que seguía adelante. Ese molino no nació como negocio. Nació como promesa. Promesa de estabilidad, de futuro, de una herencia digna. Cada saco de grano, cada contrato pequeño con los agricultores de la comarca, cada mejora hecha sin vacaciones ni festivos, tenía un solo destino: la familia. Para que mis hijos no pasaran las mismas carencias que yo. Para que nunca dependieran de favores ajenos. Mi hija creció allí. Jugaba entre los sacos, aprendió a contar con las facturas viejas y a leer con los papeles del molino. Cuando enfermaba, la llevaba conmigo porque no podía permitirme cerrar. Yo trabajaba y la cuidaba al mismo tiempo. Nunca me reproché ese cansancio, lo asumí como parte del trato silencioso que uno firma al ser padre. Las primeras grietas no fueron gritos ni amenazas. Fueron gestos mínimos. Reuniones a las que ya no me invitaban. Decisiones urgentes que se tomaban sin consultarme. Cuentas que dejaron de llegar a casa y pasaron a un correo que yo no manejaba. «Es para facilitar las cosas, papá», me decía ella. «Ya eres mayor». Al principio quise creerla. Me repetí que era normal dar un paso al costado, que el relevo generacional funcionaba así. Pero algo no encajaba. Los números no cuadraban. Proveedores de toda la vida empezaron a evitarme. Algunos bajaban la mirada cuando me cruzaban en la plaza. Otros me decían en voz baja que las cosas estaban cambiando. Yo seguía levantándome temprano. Seguía reparando la maquinaria, ajustando la rueda, limpiando canales. Pero ya no firmaba contratos. Ya no tomaba decisiones. Me convertí en una sombra útil, tolerada mientras no estorbara. La muerte de mi esposa aceleró todo. Ella era el último puente. La única que preguntaba, que ponía freno, que recordaba en voz alta quien había sostenido aquello durante años. Sin ella, el silencio se volvió norma. Un mes después del entierro, mi hija habló por primera vez de regularizar la situación legal. Dijo que era por mi bien, que así podría descansar. Descansar. Esa palabra empezó a dolerme más que el cansancio acumulado de 37 inviernos. Yo había pagado cada teja, cada tornillo, cada reparación urgente con trabajo real. Con tiempo de vida. El precio no fue solo económico. Fueron cumpleaños ausentes, domingos perdidos, noches sin dormir. Y ahora, sin levantar la voz, estaban cobrando ese precio otra vez, para dejarme fuera. Cuando la vi leer aquel documento ante el notario, entendí que todo aquello no había sido una transición. Había sido un desplazamiento lento, calculado, paciente. Y yo, por confiar, había llegado al borde sin darme cuenta. Salí del ayuntamiento sin mirar atrás. Las puertas de madera se cerraron a mi espalda con un sonido seco, definitivo. En la plaza, el murmullo del pueblo seguía como si nada hubiera pasado. Niños corriendo, una pareja discutiendo precios en el mercado, el bar sirviendo cafés. Todo continuaba igual, excepto yo. Me senté en un banco de piedra, frente a la fuente. El agua caía con una constancia casi ofensiva.
Saqué el llavero del bolsillo y lo apoyé en la palma de la mano. Pesaba más de lo que recordaba. No por el metal, sino por los años que llevaba encima. Pensé en dejarlo allí, sobre el banco, como quien acepta una derrota sin ruido. Durante unos segundos, la idea fue tentadora. No lloré. No sentí rabia inmediata. Lo que llegó primero fue una claridad dura, fría. Si firmaba aquel documento, no solo perdería el molino. Perdería la última prueba de que mi vida había tenido peso. Me convertiría oficialmente en alguien prescindible, en una nota al pie dentro de mi propia historia. Miré alrededor. Algunas personas evitaban mi mirada. Otras fingían no reconocerme. Un vecino mayor se acercó, dudó y finalmente se fue sin decir nada. Entendí entonces que la humillación pública no necesitaba aplausos, bastaba con el silencio colectivo. Pensé en volver a entrar y discutir. En alzar la voz, recordar todo lo que había hecho, exigir respeto. Me imaginé golpeando la mesa del notario, llamando mentirosa a mi hija, rompiendo el documento delante de todos. La escena era intensa, pero falsa. No era mi manera. Nunca lo había sido. Respiré hondo. El banco estaba frío. El aire también. Ahí, en ese instante, algo se quebró, pero no de la forma que ellos esperaban. Comprendí que ya no se trataba de convencer a nadie, ni de recuperar afecto, ni siquiera de ganar. Se trataba de no entregarme a la versión que habían escrito para mí, el viejo cansado, confuso, fácil de desplazar. Volví a pensar en la firma, en el gesto de bajar la cabeza y aceptar, en cómo, a partir de ese momento, cada mirada del pueblo confirmaría que yo había cedido, que había aceptado ser apartado. No podía permitirlo. Me puse de pie con lentitud. Sentí un leve mareo, pero se pasó. El cuerpo aún respondía. Guardé el llavero en el bolsillo, esta vez con cuidado, como quien protege algo frágil y valioso. No iba a gritar, no iba a suplicar, tampoco iba a desaparecer. Regresé a casa caminando despacio. En cada paso, la decisión se afirmaba. No sabía aún cómo ni cuándo, pero sabía una cosa con certeza: no firmaría nada ese día, ni al siguiente, ni mientras tuviera claridad para entender lo que estaba en juego. Esa noche cené solo. No encendí la televisión. Revisé papeles antiguos, facturas amarillentas, contratos olvidados en cajones que nadie había abierto en años. No buscaba pruebas todavía. Buscaba orientación. Recordatorios de quién había sido antes de que otros decidieran que ya no contaba. Antes de acostarme, dejé el llavero sobre la mesa, a la vista. No como un símbolo de poder, sino como un ancla. Al apagar la luz, no sentí paz. Sentí algo distinto, una determinación silenciosa. El quiebre ya había ocurrido. Y, por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien estaba perdiendo el equilibrio. Al día siguiente amanecí antes de que sonara el reloj. No fue el cuerpo el que me despertó, fue la cabeza. La escena del ayuntamiento regresaba una y otra vez, pero ya no como herida abierta, sino como advertencia. Me preparé un café fuerte y me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja. Durante años había anotado allí reparaciones, turnos, nombres de proveedores. Ahora iba a usarla para algo distinto, ordenar el presente. El primer paso fue simple y deliberado. Llamé al notario. Le dije, con voz tranquila, que necesitaba tiempo y que no firmaría nada hasta revisar toda la documentación. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Me respondió con un tono profesional, casi mecánico, que la familia esperaba una resolución rápida. Repetí mi frase. Tiempo. Nada más. Colgué sin discutir. La reacción no tardó. Antes del mediodía sonó el teléfono varias veces. Mi hija. Abogados. Un primo que hacía años no me llamaba. Todos usaban las mismas palabras. Por tu bien, no compliques las cosas. Ya está todo decidido.
No levanté la voz. No di explicaciones largas. A cada uno le respondí lo mismo: no he firmado. Por la tarde fui al molino. No como dueño, sino como alguien que vuelve a un lugar que conoce mejor que a sí mismo. Encontré la puerta lateral forzada y una cerradura nueva en la oficina. Dentro faltaban carpetas. No las más visibles, sino las antiguas. Las que casi nadie recordaba. Sentí un golpe seco en el estómago. No era un descuido. Era un movimiento. Avisé a la Guardia Civil. No acusé a nadie. Solo dejé constancia de un cambio no autorizado. El agente me miró con una mezcla de respeto y cautela. Tomó nota. Esa llamada, lo supe después, fue el inicio del nerviosismo ajeno. Los días siguientes fueron una escalada silenciosa. Proveedores recibieron instrucciones de no hablar conmigo. Un camión dejó de venir. Las cuentas se bloquearon por revisión. Un abogado me envió una carta advirtiendo de consecuencias legales si interfería. Yo seguía yendo al molino a primera hora, arreglando lo indispensable, hablando con los vecinos que aún se acercaban. Algunos me aconsejaban ceder. Otros, en voz baja, me decían que aguantara. Un viejo molinero me tomó del brazo y susurró: si te quitan esto así, mañana le harán lo mismo a otro. Esas palabras me acompañaron todo el día. No estaba ganando. Tampoco estaba solo del todo. Empecé a reunir fechas, nombres, movimientos extraños. Anoté cada llamada, cada visita, cada intento de presión. No como acto de paranoia, sino como disciplina. Si iban a empujarme fuera, no sería sin dejar huellas. Una tarde encontré la rueda principal mal ajustada. Nada grave, pero peligroso. Alguien había tocado lo que no debía. Me senté en el suelo del taller, respiré hondo y entendí que el conflicto ya no era solo legal. Era moral. Estaban dispuestos a dañar lo que decían proteger con tal de acelerar mi salida. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino por concentración. Sabía que resistir significaba algo más que decir no. Significaba estar presente, visible, firme. Sin escándalo. Sin violencia. Con paciencia. Al cerrar la libreta antes de acostarme, escribí una sola frase: no me moveré. No era una amenaza. Era una posición. Y el pueblo, poco a poco, empezaba a darse cuenta de que aquello no iba a resolverse en silencio. La noche en que encontré la rueda mal ajustada no dormí casi nada. No por miedo, sino porque comprendí que ya no bastaba con resistir. Decir no era solo el principio. Si quería sostenerme, necesitaba algo más sólido que la memoria y la dignidad. Necesitaba fundamento. Al amanecer, mientras preparaba café, recordé el sobre. Llevaba años guardado en un cajón que casi nunca abría. Mi esposa lo había dejado allí poco antes de morir, sin dramatismo, como hacía todo. Por si algún día lo necesitas, me dijo entonces. No insistió. Nunca lo hacía. Saqué el sobre con cuidado. El papel estaba amarillento, pero intacto. Dentro había copias notariales antiguas, contratos de cesión firmados décadas atrás y un testamento fechado antes de que el molino creciera. Leí despacio, varias veces. Mi nombre aparecía donde ya no debía aparecer, según el relato que intentaban imponer. Custodio vitalicio. Administrador principal mientras conserve capacidad legal. Cláusulas claras. Precisas. Olvidadas a propósito. No sentí alivio inmediato. Sentí responsabilidad. Aquellos documentos no eran un arma para atacar, eran un ancla para sostener la verdad. Decidí no mostrarlos aún. Antes debía asegurarme de que nadie pudiera desacreditarlos ni hacerlos desaparecer. Hice llamadas discretas. No a abogados de ciudad, sino a gente que conocía el terreno. Un registrador jubilado. Un contable que llevaba años trabajando con cooperativas locales.
un periodista comarcal al que una vez ayudé a arreglar su coche cuando se quedó tirado. No pedí favores. Pedí revisión. Contexto. Confirmación. Mientras tanto, empecé a hablar con los vecinos. No en reuniones grandes, sino en encuentros pequeños, en la panadería, junto al río, a la salida de misa. Conté los hechos sin adjetivos. Mostré fechas. Expliqué silencios. La gente escuchaba. Algunos se sorprendían. Otros asentían como si por fin encajaran piezas sueltas. Solicité una auditoría externa. No para acusar, sino para aclarar. El simple anuncio provocó reacciones inmediatas, llamadas urgentes, mensajes que pedían arreglarlo entre nosotros, propuestas de acuerdos rápidos. Ya no hablaban de mi bien. Hablaban de evitar problemas. Preparé todo con paciencia. Clasifiqué documentos, ordené cronologías, marqué contradicciones. Cada noche revisaba el material como quien afila una herramienta sin prisa. No había rabia en el proceso. Había foco. Un día recibí un mensaje breve de mi hija. Esto se está yendo de las manos. No respondí. No era cierto. Por primera vez, las cosas estaban exactamente donde debían estar. La palanca no era el testamento. Tampoco la auditoría. Era el tiempo. Yo tenía años de historia verificable. Ellos tenían prisa. Y la prisa comete errores. Cuando todo estuvo listo, pedí formalmente que el asunto se tratara en la próxima asamblea comarcal, con presencia pública y registro oficial. No como conflicto familiar, sino como cuestión patrimonial de interés local. El molino no era solo una propiedad privada. Era parte del pueblo. Coloqué los documentos en una carpeta sencilla. Sin marcas. Sin dramatismo. Al cerrarla, sentí algo cercano a la calma. No porque supiera que iba a ganar, sino porque ya no caminaba a ciegas. Aquella noche dejé el llavero sobre la mesa y el sobre junto a él. 2 objetos. 2 tiempos. Y una certeza. La verdad, cuando se prepara en silencio, pesa más que cualquier firma apresurada. La asamblea comarcal se celebró un martes por la tarde, en el mismo edificio donde semanas antes me habían dicho que ya no pintaba nada. Esta vez la sala estaba llena. No solo vecinos. Había representantes de la cooperativa, un periodista local, 2 abogados y el notario. El murmullo era constante, cargado de expectativa. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir, pero todos intuían que no sería breve. Esperé mi turno sin moverme. Cuando me llamaron, caminé hasta la mesa central con la carpeta bajo el brazo. No saludé. No acusé. Me senté, respiré hondo y comencé a hablar despacio, como quien explica algo que conoce de memoria. Relaté los hechos en orden: fechas, decisiones tomadas sin consulta, cambios de cerraduras, bloqueo de cuentas, presión para firmar. No usé calificativos. Cada frase era verificable. Cada pausa tenía un propósito. La sala fue quedando en silencio, no por tensión, sino por atención. Luego abrí la carpeta. Mostré el testamento original de mi esposa. Expliqué cuándo y por qué se firmó. Leí en voz alta las cláusulas que me nombraban custodio vitalicio del molino, con capacidad plena mientras conservara lucidez y voluntad. El notario se inclinó hacia adelante. Uno de los abogados pidió ver el documento. Asentí. Saqué los contratos antiguos, los primeros acuerdos de cesión de uso, firmados cuando el molino apenas daba para sobrevivir. Documentos registrados, con sellos oficiales. Leí fragmentos concretos. No interpretaciones. Texto. Mi hija intentó interrumpir. Su voz se quebró. Dijo que yo estaba confundido, que no entendía el alcance legal actual, que aquello era otra época. No levanté la voz para callarla. Simplemente esperé. Cuando terminó, miré al notario. ¿Estas cláusulas siguen vigentes si no han sido revocadas formalmente?, pregunté. El notario dudó unos segundos. Luego respondió que sí.
que seguían vigentes. La sala cambió. No de lado. De temperatura. Continué. Expliqué la auditoría solicitada, las inconsistencias detectadas, los movimientos acelerados tras mi negativa a firmar. No señalé culpables directos. Dejé que los datos hablaran. El periodista tomaba notas sin levantar la vista. Mi hija perdió la compostura. Habló de traición, de ingratitud, de que yo quería arruinar a la familia. Su emoción era real, pero ya no controlaba el relato. Yo la miré sin dureza. El molino no es un botín, dije. Es un compromiso. Con la gente que trabajó aquí, con el pueblo y con la historia que nos sostiene. Nadie aplaudió. Tampoco hubo abucheos. Lo que siguió fue más fuerte. Preguntas. Dudas. Solicitudes de revisión. Los socios empezaron a tomar distancia. El abogado contrario pidió un receso. El notario propuso suspender cualquier firma hasta aclarar la situación legal. Cuando la sesión terminó, nadie se acercó a felicitarme. Tampoco a atacarme. Algunos vecinos me estrecharon la mano en silencio. Otros asintieron desde lejos. Mi hija salió sin mirarme. Yo recogí mis papeles con calma. Al guardar la carpeta, sentí cansancio, pero no vacío. Había dicho lo necesario. Sin gritos. Sin insultos. Sin devolver la humillación. Al salir del edificio, el aire de la tarde me pareció distinto. No más ligero, sino más honesto. La verdad ya no estaba escondida. Y eso, por sí solo, había cambiado todo. Los efectos no fueron inmediatos, pero sí inevitables. En los días posteriores a la asamblea, el pueblo entró en una especie de pausa expectante. Las conversaciones bajaron de volumen. Los gestos se midieron más. Nadie quería colocarse en el lado equivocado de una historia que, de pronto, ya no era privada. La primera consecuencia fue administrativa. El notario emitió una suspensión formal de cualquier acto de cesión o firma relacionado con el molino hasta que concluyera la revisión legal. Los abogados que días antes hablaban con urgencia ahora pedían tiempo. La prisa había cambiado de dueño. Luego vinieron los socios. 2 de ellos se retiraron sin ruido, alegando incertidumbre jurídica. Un tercero solicitó revisar su participación. Nadie quería aparecer vinculado a movimientos que ahora parecían precipitados, cuando no abiertamente irregulares. Las llamadas dejaron de ser intimidantes y pasaron a ser cautelosas. La auditoría avanzó. No reveló un gran escándalo, pero sí algo más corrosivo: pequeñas maniobras repetidas, contratos firmados sin respaldo pleno, decisiones tomadas con una ligereza que solo existe cuando se cree que nadie va a mirar. Eso bastó. Lo que antes se justificaba como gestión moderna empezó a verse como abuso de confianza. Mi hija no volvió a llamarme durante semanas. Cuando lo hizo, su tono era distinto. No había desafío. Tampoco arrepentimiento. Solo cansancio. Dijo que todo se había complicado más de lo que esperaba. No respondí con reproches. Le dije que las cosas claras nunca son sencillas, pero sí necesarias. Yo no celebré ninguna retirada ni cada revés ajeno. No sentí victoria. Sentí corrección. El orden volvía a su sitio con lentitud, como una maquinaria antigua que, tras un golpe, necesita reajustes precisos para volver a girar. Recuperé la custodia legal del molino y la capacidad plena de decisión. El nombre volvió a figurar donde siempre había estado. Las cerraduras cambiadas se repusieron. Los accesos se normalizaron. Nada de eso me produjo euforia. Me produjo alivio. Algunos vecinos se disculparon por no haber hablado antes. Les dije que no hacía falta. El silencio también es una forma de miedo, y el miedo no se corrige con reproches. Se corrige con ejemplos. El periodista publicó una nota breve. Sin drama. Sin héroes. Solo hechos. Fue suficiente para cerrar el círculo. La historia dejó de circular como rumor y pasó a archivo.
Eso es lo que más incomoda a quienes actúan con prisa, que las cosas queden por escrito. Una tarde encontré a mi hija en el molino. Estaba de pie, mirando la rueda girar. No discutimos. No nos abrazamos. Intercambiamos pocas palabras. No había cuentas pendientes inmediatas. Solo un espacio nuevo, incómodo, pero real. A veces, eso es lo máximo que se puede recuperar. Entendí entonces que el ajuste de cuentas no siempre termina con alguien perdiéndolo todo. A veces termina con cada uno cargando exactamente con el peso que le corresponde. Ni más, ni menos. Cuando cerré el molino ese día, lo hice sin mirar atrás. No porque ya no doliera, sino porque el lugar volvía a sostenerse por sí mismo. Y yo, con él. Volví al molino al amanecer, cuando el pueblo aún dormía y el aire olía a agua fría y madera vieja. Abrí la puerta despacio, como siempre, y dejé que la luz entrara poco a poco. La rueda giraba con un sonido constante, conocido, casi respirado. No había prisa. No había testigos. Solo continuidad. Pasé la mañana reparando una pieza menor, enseñando a dos jóvenes del pueblo a ajustar los engranajes sin forzarlos. Les expliqué que una máquina antigua no se domina, se escucha. Asintieron en silencio, atentos. En ese gesto entendí que el molino ya no dependía solo de mí, y eso estaba bien. Al mediodía colgué el llavero en el clavo de siempre. No como señal de poder, sino como recordatorio de responsabilidad. El molino no era una victoria ni una herencia disputada. Era un compromiso que se transmite con hechos, no con papeles apresurados. Antes de irme, me detuve un momento junto a la puerta. Pensé en todo lo perdido y en lo que quedó. No sentí rencor. Sentí claridad. A veces, defender lo que uno es no requiere ruido ni castigos. Requiere permanecer. Cerré la puerta y caminé hacia la plaza. El pueblo seguía su ritmo. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también.